bienvenido al canal de YouTube Durda Ketnega. Hoy estaremos explorando la vida o la biografía del cacique Iwaybiliquiña, Nelecantule. 1868-1944. Nace en el año 1868, Puturgandí, frente a la actual isla de Ustupu. Nombre completo, Iwaybiliquiña, Nelecantule. Nombre del padre, Inahuel Ipinele. Nombre de la madre, Muihuahuictidili. Entre los 6 y 7 años fallece su padre, Inahuel Ipinele, y entre los 11 y 12 años su madre, Muihuahuictidili. Según la leyenda cuna, desde su nacimiento, la partera vio señales de que sería adivino. Por eso le pusieron el apodo de Nele. Posteriormente le agregaron el Cantule, porque llegó a conocer todos los cantos de las ceremonias cunas. Su formación empezó de muy pequeño, cuando acompañaba a su padre, que era botánico y curandero, en sus viajes por los ríos, montañas e islas para traer las hierbas con las que sanaba a los enfermos. El cacique, Iwaybiliquiña Nelecantule, desde niño fue sobresaliente, y tuvo una inclinación extraordinaria por el aprendizaje de diferentes temas ligados a las tradiciones cunas. Era un poeta, orador, cantor, artista de la palabra oral. No se puede concebir sin dejar de mencionar a sus primeros maestros, su padre, Inahuel Ipinele, y su madre Iwayhuictidili, donde impulsaron para que su hijo aprendiera con los mejores maestros de la epistemología cuna. También viajó a Boalaembargandi, Madungandí, Tacarcunyala en Payá. Desde temprana edad comienza el joven a escuchar entre las pencas de Onmaquet Nega las historias de grandes hombres que habían vivido en su comunidad. Y estos fueron los nombres: Ahuibe, Sailib, Seiwi, Nazamacaler, Huitica, Zambida de Zapit y Vigubinavaler. Uno de los personajes que le llamó la atención fue la vida de Huitica. Huitica fue un sabio y un gran guerrero, nacionalista cuna. Su espíritu de guerrero era alimentado por la naturaleza. Decía: así como las avispas defienden hasta con su vida su hogar, así como las serpientes defienden su nido poniendo en peligro su vida, y así como el alacrán defiende su guarida de su enemigo, debemos nosotros de defender nuestra tierra, hasta con nuestras vidas. A la edad de 17 años, fue a Punta Caimán, en el Golfo de Urabá, a estudiar con el maestro Inagoya, que lo instruyó en medicina tradicional y la historia y mitología cuna. Posteriormente fue a Paya, Darién, donde estuvo 3 años más, bajo las enseñanzas del maestro tradicionalista Ologuit, de quien aprendió lengua y tecnología cuna. En Quibdó, Colombia, se interesó por los modelos culturales europeos y los estadounidenses, y se relacionó con William Smith y Charles Aspinwall, marinos cunas con mucho recorrido, quienes le hablaron de los países visitados, de sus experiencias y de las gestas libertadoras de América. También cacique Iwaybiliquiña conoció las luchas de independencia de Simón Bolívar, de la Revolución Francesa y de la Revolución Mexicana. Frases célebres del cacique. Quiero que la cultura de mi raza perdure dentro del marco universal de la cultura de los pueblos del mundo. Porque solamente en la expresión cultural de un pueblo está el sello ineludible de la esencia de su libertad, de su dignidad y de su respeto como pueblo. Respetamos y admiramos a las grandes culturas y esperamos ser respetados como un pueblo digno y humano. La cultura indígena es la fuerza del futuro que solo espera el aliento de una sólida preparación en la educación. La suave brisa de Diburgua y el eco del canto matinal del curandero de Abudi me traen recuerdos de tus hazañas. Y Beler, siendo cómplice de mi nostalgia, hace que los versos asedien mi ser. Cuan sombra de guepardo agazapado, trinaste los confines de Abya Yala. Cuán pantera de Sucunia implaste por tus nietos. Con la cara pintarrajeada de achiote, puños de jagua, mostraste el valor de un pueblo. Dejo en sus manos, bajo su cuidado a nuestra madre tierra, Naguana. La dejo llena de collares de oro, de plata, no la despojes de sus valijas, no regales sus pertenencias, ni riquezas a extraños. Vendrán días en que extraños llegarán como buitres para acabar a nuestra madre tierra, Naguana. Defiéndela como lo has hecho en 1925. Estos son algunos viajes y estudios.
En 1885 decide alejarse de su comunidad natal y se traslada a Voilà, a buscar la historia de sus ancestros. Encuentra a Medcaliler, a Ogia Valeria y Lipiler en Madungandí. En 1887 se casa con Iguazogigili, hija de Crisban, y de esta unión nace su primera hija, que fue esposa de Iguanibinapi. En 1888 cacique Iguaybiliquiña, Nele, tuvo después 3 hijas y 5 varones, que son Olovignipi, Alfred Cantule, So Cantule, José Cantule, Victoria Cantule, Carolina Cantule, Emiliano Cantule y Nelita Cantule. A la edad de 21 años decide dirigir a Caimán y Arquía a seguir sus estudios de su pasado. En su camino conoce a Dada Valipiler, el cual lo adiestra en los conocimientos de la diplomacia y la forma de hablar ante los sabios de Arquía y Caimán. Más tarde, llega a donde Dada Orwid en Caimán. Dad, conocedor de la historia de los ancestros, le cuenta los sucesos acaecidos en Amucadibar, Río Atratou y en Neva Tummad. Le habla de Baba y Nana, el gran teólogo Cuna. El gran sabio también le habla de la nave de los cielos, Dad Ulutumad, el universo, el cual está sostenido por Kawibi Matagan, grandes gases, y le hace conocer Nega Capiala, el mundo de las tinieblas. En 1895, teniendo grandes conocimientos, funda su primera escuela tradicional. De igual manera estudia la medicina Cuna, llegando a ser un gran médico. En 1871, con la creación del Estado panameño, se elimina la comarca Tule-Nega y se rediseña una nueva política hacia los cunas: exterminarlos, discriminación, racismo, expropiación de tierras y territorios, eliminación de su historia en los textos escolares. El cacique Iguaybiliquiña, en conjunto con el cacique Oloquindipipilele, Nele Cantule y Simral Colman, diseñaron la estrategia para la consolidación de un territorio autónomo, políticamente y económicamente, pero antes había que establecer una nueva relación con el Estado panameño. La rebelión de los cunas de 1925 solo fue una carta que se jugó. El cacique Iguaybiliquiña fue el precursor de la diplomacia. Antes del levantamiento armado, el cacique envió diversas cartas al Estado panameño describiendo las violaciones que fueron sometido el pueblo cuna por la Policía Nacional, escritos que fueron redactados por sus secretarios, dando inicio a una guerra de información y comunicación. Al momento de la separación de Panamá de Colombia, el cacique Iguaybiliquiña, Nele, fue uno de los pocos indígenas cunas que apoyó a la nueva república. Incluso, tomó la iniciativa de izar la bandera panameña en la isla en la que habitaba, contrariando a algunos de los líderes. No obstante, pronto se dio cuenta de que los gobiernos nacionales menospreciaban la cultura indígena y querían imponer cambios en su forma de vida. Por ejemplo, prohibieron que las mujeres usaran narigueras e incluso las forzaban a bailar para complacer a otros hombres que no eran sus esposos, lo que para ellos era una afrenta intolerable. Durante el gobierno de Belisario Porras, se aprobaron varias leyes en que se les llamaba salvajes e incivilizados. El propio cacique Iguaybiliquiña, Nele, sufrió la persecución de los policías enviados a las islas, y en una ocasión fue interrogado y detenido por encubrir a un extranjero. Permaneció preso por un mes. Cuando recobró la libertad, juró responder con mano fuerte los desmanes de los vagas, que significa extranjeros latinos. Después de que el cacique Iguaybiliquiña, Nele, salió en libertad, se reunió con su amigo y mentor, el cacique Oloquindipipilele, Colman, líder de una de las confederaciones de la nación cuna. En esta reunión se tomó la decisión de llevar adelante los actos de revolución. Al cacique Iguaybiliquiña, Nele, le correspondió la responsabilidad de reclutar y entrenar a los guerreros que ejecutarían los planes y mantener a la población al tanto. El cacique Iguaybiliquiña, Nele, preparó a hombres en Ustupu y se consiguió a otros guerreros en las diferentes comunidades. Aquellos elegidos eran preparados en el arte de la guerra, eran personas expertas en la caza. No eran personas comunes. Se les dio los mejores medicamentos y se le trabajó psicológicamente para fortalecer su espíritu. Todo basado en las luchas de los Urrigan. El cacique Iguaybiliquiña, Nele, elige a Olotebiliquiña como el primero en mando en la fila de guerreros que salen de Ustupu. Y es el mes de febrero de 1925, que varios cayucos parten de Ustupu,
para unirse con los guerreros Urrigan de Ailigandí, y así se iniciaba la lucha contra el atropello de la policía colonial. Cuando la revolución estalló el 21 de febrero de 1925, en la isla de Ukupceni, los colonos celebraban la fiesta llamada Carnaval, mientras que los Urrigan esperaron que todos los colonos estuvieran embriagados. Mientras la hora pasaban en la madrugada del 21 de febrero, los Urrigan sitiaron la isla dejando los botes a cierta distancia y bracearon hasta la isla con los fusiles al hombro. Una vez en tierra, se dirigieron al cuartel y sometieron a la policía, liberaron a los presos. Durante los días siguientes, los Urrigan permanecieron en la isla de Ukupceni, aguardando la llegada de los refuerzos policiales para atacarlos. Las revueltas continuaron en otras islas como Narganá, Aqua Nusa Dub, Digir y Niadub. 1926, se retira Simral Coleman, y deja el cargo por razones de vejez y de salud a Nelecantule, quedando como cacique general de la comarca Cunayala. 1944, el cacique Iguaybiliquiña, Nelecantule, muere el día 3 de septiembre, en su amado Ustupu, luego de haber contraído una enfermedad en un viaje que había realizado al Bayano. En la actualidad sus restos reposan en una isla ubicada enfrente de la comunidad de Ustupu, llamada Yandub. El gobierno nacional decretó la Ley 32 de 1965, declarando cada 3 de septiembre día feriado a nivel comarcal. El cacique Iguaybiliquiña, Nelecantule, fue uno de los grandes líderes que encabezó la revolución de 1925, contra la policía colonial localizada en diferentes islas de Cunayala. Docus Nued, cacique Iguaybiliquiña, Nelecantule. Por el sacrificio y defender a nuestra comarca Cunayala. Docus Nuedi.